Noches, bienvenidos todos. Hoy es 8 de noviembre del 2022. Mi nombre es Juan Manuel Rojas. Ay, perdón, me ha abierto la cámara. Mi nombre es Juan Manuel Rojas y estamos haciendo la sesión número 4, la sesión número 3, perdón, del Hagamos la Tarea. En este caso es Hagamos la Tarea número 4. Eh, como les dije, o como ya todos saben, mi nombre es Juan Manuel Rojas. Y pues los estoy acompañando en este curso y vamos a hablar pues de los temas que les pueden causar ahí como algún tipo de controversia o algún tipo de confusión en cuanto la tarea. Hablamos de que la tarea número 4 tiene varias cosas, ¿no? La tarea 4 tiene, decimos que estamos hablando de un texto argumentativo, que es un texto, un artículo de opinión y que además necesitan hacer una exposición oral, ¿correcto? Y esa la van a tener que grabar. Entonces, pues son las 8:03, así que vamos a comenzar con la presentación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver pues la bienvenida y la introducción, que es en este momento donde estamos, así que mientras va llegando todo el mundo que se está uniendo, vamos a ver qué es un texto argumentativo, qué es un artículo de opinión y como qué cosas tienen que tener en cuenta para la exposición oral. ¿Por qué? Pues porque no es solamente decir lo que se me ocurre y ya. Entonces, digamos que tienen que tener en cuenta eso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, voy a explicarles un poco qué es el texto argumentativo, qué es el artículo de opinión y estas cosas que tienen que ver con la exposición oral. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues pues levantan la mano. Yo intentaré eh, responderlas en la medida que vaya surgiendo, pues para evitar que de pronto quede en el tintero o que se nos olvide o algo. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo primero que es un texto argumentativo. Bueno, el texto argumentativo, aló, normalmente, sí, normalmente el texto argumentativo es un texto que puede ser oral o escrito. Dentro de esos textos argumentativos tenemos, por ejemplo, los discursos, ¿no? Eso es un texto argumentativo. Pero también tenemos los ensayos y tenemos los artículos de opinión. Y la idea es que el autor que hace ese texto busca transmitir una posición argumental en torno a una serie de temas o de un tema específico, de un tema o una serie de temas, porque a veces son varios sobre todo. El objetivo de un texto argumentativo es poder convencer al lector o al que lo escucha de que acepte esa posición que nosotros estamos diciendo. Entonces, lo que queremos es convencerlo, ¿no? Queremos persuadirlo. Esa es la función principal de un texto argumentativo. Entonces, por ahí comenzamos con el texto argumentativo. Pero bueno, ¿cuáles son las características del texto argumentativo? Pues como ya les dije, tiene la intención de persuadir, ¿no? Eso quiere decir, vamos a convencer al lector de algo. Otra cosa, emplea argumentos para convencer. Normalmente son proposiciones que tienen base en otra parte, ¿no? Son proposiciones basadas en una exposición de un tema que viene de algún lado, que no es solamente que a mí me pareció y eso ya viene de ahí. No, normalmente eso tiene un sustento o teórico, o filosófico, o científico para poder convencer, digamos, de alguna forma mucho más detallada o mucho más persuasiva a mi lector o al que me está escuchando. Normalmente se hace, como dice ahí en la viñeta, dice, se hace de una forma paulatina y cuidadosa. ¿Sí? Se hace de a poquitos, no entra uno de una queriendo convencerlo desde el primer párrafo. Se puede persuadir, sí, pero el tema se va desarrollando poco a poco. ¿Por qué? Pues porque no queremos agotar todo el argumento en un solo momento. Necesitamos que el argumento nos alcance para todo el texto.
Y en este caso es un texto corto, son 5 párrafos nomás, pero necesitamos que ese argumento vaya desde el principio hasta el final. Normalmente se organiza el contenido de la forma que sea más conveniente para organizar, para convencer al lector. O sea, ¿cómo es más convincente? Si yo digo que primero pongo datos estadísticos y después pongo las razones, o primero pongo las razones y después los datos estadísticos. Digamos que esas son como cosas que uno como escritor tiene que ver en el sentido de si es o no es pertinente poner esa información sin, ojo, sin, cuando uno está argumentando, pues no está poniendo su opinión directamente, no la está poniendo hasta que, hasta que sea necesario, pero inicialmente nosotros no vamos a poner opinión, o sea que no van a escribir nada de eso de a mí me parece, yo creo que, eh, o esas cosas que tengan sesgo de opinión, no las van a hacer en este momento, cuando estamos hablando del texto argumentativo. Se puede tener distintos tipos de argumentos, sí, pueden tener un argumento lógico, sí, puede ser un argumento lógico, lo que les decía, primero datos y razones, puede ser un argumento lógico, puede ser emocional, entonces es como ese tema que yo elegí puede afectar emocionalmente la salud de mi lector, cómo lo puedo llegar a tocar emocionalmente a través de lo que estoy diciendo, o afectivo, ¿no? Entonces, cómo también yo me conecto con la parte afectiva de mi lector a través de los argumentos que estoy llevando a cabo. Y aquí sigue llegando gente, un segundito. No los había visto. Bien, entonces hasta ahí vamos en las características del texto. La estructura. La estructura del texto argumentativo tiene que ver con, si ustedes se fijan en la guía de actividades que les publicamos, que publiqué yo en el foro, allá que está publicada en el curso, la estructura es la misma que dice aquí. La diferencia es que la segunda parte, bueno, aquí tenemos 3 partes, introducción, la tesis y la conclusión. En la introducción normalmente es el primer párrafo donde dice, bueno, ¿qué es lo que yo planteo del tema que voy a escoger? Y entonces es como la primera premisa que yo tengo para comenzar a desarrollar mis argumentos. Lo que llamamos tesis o proposición es lo que va eh, del segundo al cuarto párrafo. Segundo, tercero, cuarto párrafo. Son 3 párrafos de tesis, de proposición, donde vamos a hablar de nuestro tema. Normalmente eso viene del primer párrafo. El primer párrafo es donde decimos, voy a hablar sobre, creo que ese tema ya no está en este, no recuerdo, pero creo que ese tema no está en este periodo. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del aborto en Colombia, por decir algo, ¿sí? Entonces, el primer tema es que el aborto en Colombia puede ser, que trae consecuencias fatales para las mujeres que decidan tomar esta decisión. Ese sería el planteamiento. En la tesis o proposición, pues yo voy desarrollando por qué o de dónde saco yo que puede ser una decisión fatal. ¿Cómo saco yo eso? Pues puedo sacar estudios que digan que efectivamente el no sé cuánto por ciento de las mujeres han tenido problemas de salud o han fallecido por practicarse, hacer este tipo de prácticas sin los debidos cuidados médicos o por hacerlo en lugares clandestinos. Esa sería una tesis, por ejemplo. Otra tesis puede ser que no, que puede ser que es totalmente seguro y que no pasa nada porque se ha demostrado también científicamente que el 90% de los embarazos no deseados que se hacen por medio de estas técnicas se logran llevar a feliz término sin ningún riesgo ni para el bebé ni para la mamá, por decir algo. Ya van 2 párrafos. Y en el tercero, pues si tengo uno a favor y uno en contra, pues en el tercero voy a hacer como voy a recoger lo que dije en el segundo y lo que dije en el tercero, y aquí podría tener como una mezcla de estos dos anteriores. ¿Bien? Y en el último, pues ya puedo concluir, ¿no? Y ahí es donde yo puedo decir, donde yo puedo conducir al lector
a donde yo quiero que llegue. Si yo quiero que el lector piense que la decisión no es buena, pues entonces mi conclusión va llevando mis argumentos van a llevar hacia ese lado. Si yo pienso que es una conclusión buena, entonces pues lo voy a llevando hacia el otro lado. Sin opinar, obviamente, con todo lo que tiene que ver con los argumentos. Los argumentos te van llevando para un lado o para el otro. Eso es lo que va diciendo el texto argumentativo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, como no tienen preguntas, ay, espere, que no está aquí, perdón, es aquí. Bueno, entonces como no tienen preguntas, necesito, Linda. Bueno, Linda, dime. Buenas noches para todos. Tutor, yo tengo una duda. En la guía dice que debemos solamente hacer 2 citas, pero en el texto que publicó salen varias citas, o sea que voy a colocar en total como 3 citas de diferentes o tienen que ser los mismos. Pueden ser diferentes y lo que dice la guía es que deben ser mínimo 2 citas. Si tienes más, pues obviamente, pues Es mejor, mejor. obviamente. Claro. Pero Ah, ojo con lo que acabo de decir, ¿no? Ojo con lo que acabo de decir, que dije una posición, o sea, tiene la posición a favor de lo que tú estás del tema que estás eligiendo, la posición en contra del mismo tema, y después lo que hace el texto argumentativo es enfrentar esas dos posiciones, que sería lo que se hace en el tercer párrafo de los que yo estaba hablando ahorita, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí sigue llegando gente. Snyder. 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 No escucho nada de Snyder. No sé si estás hablando. Bueno, necesito por ahora un voluntario o voluntaria que levante la mano, porque los que ya hablaron creo que todavía la tienen arriba, excepto Snyder que no lo hemos escuchado, eh, para que me haga el favor y lea este pedacito que tengo ahí en la pantalla si lo alcanzan a ver. ¿Quién dijo yo? yo, tutor. No, no vi quién era, pero dale. Yo, Linda, bueno, dice los videojuegos. Los videojuegos, ya grabando la pantalla ya. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación, ya que no solo son una distracción, cuando lees, ya no son solo una distracción de unos pocos, incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una gran mentira. ¿El por qué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las formas de ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita, a este le puede causar daños morales el jugador a videojuegos para mayores de 18 años. Otro punto en contra es el empeoramiento, ¿sí?, de la vista debido al exceso de las horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos, pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertido. Bueno, el texto no termina ahí, tiene un párrafito más, pero pues no me cupo en la pantalla para que lo puedan leer.
Bueno, si se dan cuenta de algo, si se dan cuenta que dice que son buenos, pero después dice que también son malos. ¿Sí ven que están las dos partes ahí? O sea, es ¿Sí el se dieron tercer cuenta? artículo, o sea, El tercer, mira, dice, argumento. tercer, Sí, señor. ok, dice, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en niños y la rapidez mental en los jóvenes. Ahí le falta la cita, ¿no? Esto es un texto argumentativo, puede ser un ensayo. El punto malo de este tema, esta sería la parte negativa, es que pueden ser adictivos. Los padres, esto es confirmación de lo que acaba de decir de malo, y otro punto es que sigue siendo malo. Esto, pues me imagino que lo escribió el autor, yo a los 12 años ya jugaba, eso es una opinión, en este caso pues no vamos a necesitar eso, o sea, eviten esto que acaba de decir este autor aquí. Y aquí vuelve otra vez a lo positivo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y manos. Veo que José Adelio está levantando la mano, así que, señor, escuchamos. Buenas noches, profe. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, es que tengo una duda con relación a la tabla que nos envían No, no, para... no, 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 de lo que ¿Todavía estamos no? hablando, todavía Ok, no, de lo que estamos hablando, estamos ok. hablando de lo que estamos hablando. Sí, Listo. no me No, salgan como no me salgan como el meme ese de Facebook o de YouTube o de Instagram de preguntas, no sé qué, preguntas sobre lo que estamos hablando. Ahorita hablamos de lo otro. ok, listo, profe. Muy amable. Preguntas sobre el texto argumentativo. Ya ahorita vamos para allá. Es que si me pongo a contestar la pregunta, nos desviamos mucho y por ahora lo que quiero es que entiendan qué es un texto argumentativo y cuál es la diferencia con un texto de opinión. Y apenas vamos en el argumentativo. Entonces, preguntas hasta aquí de esto. Otra. ¿Quién dijo? ¿Linda? Sí, señor. Señora. Es que yo estuve en el Bilerni de competencias comunicativas, pero la verdad que como que todo el mundo preguntaba lo mismo y al final nunca se dio como que nadie entendió que porque como nos mandan dos ejemplos, por lo menos el que está en el anexo 4, esa plantilla, La plantilla es diferente. de escritura. Sí, el Un plan de plan de escritura escritura. para el texto es diferente al que nos envían en el, Sí, en la plantilla que es tenemos. diferente. Sí. Ya vamos para allá también, Linda. Ya vamos para ¿Con cuál nos allá. tenemos que guiar? ¿Con esta o con la otra? Yo la verdad estaba usando era la que habían subido al foro. Las dos. Ya después vamos, ya vamos para allá. Pero se Porque creo tiene que que es la hacer misma las pregunta que dos, o tiene sea, es lo Helio. mismo. Es que lo que no entiendo es eso, ¿es lo mismo que uno tiene que hacer en la una de la otra o es No, diferente? no es lo mismo. Ya voy para allá. No me adelanten, tampoco se me atrasen, dice un profesor. No. Una les ayuda a hacer la otra, básicamente así es como funciona. El plan de escritura les ayuda a hacer el texto, pero ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, sigamos aquí, concentrados, aquí. Concentrados. ¿Listo? Vamos a lo que vamos a que es un texto argumentativo. Bueno, ahora vamos entonces con un artículo de opinión. Ay, pere, que no quiso salir el título. Ay, pere, no, eso no era. Eche para atrás. Es que aquí me faltó el título, no quiso salir. Aquí decía artículo de opinión aquí arriba, pero no quiere salir el título. Entonces, sí, mírelo, sí salió, véalo. Cuando le da la puerca gana. Bueno, entonces, artículo de opinión. El artículo de opinión es un tipo de texto argumentativo. Bueno, eso es claro. Si ustedes se dan cuenta, el objetivo es expresar una postura, eso que ustedes van a hacer. Ustedes ya eligieron un tema, la mayoría ya escogieron un tema, ya lo han publicado en el foro, ya han dicho, voy a hacer tal tema, perfecto. No solamente, acuérdense que no es solamente escoger el tema, es expresar una postura, es decir, desde dónde voy a mirar yo ese tema, desde dónde voy a hablar yo de ese tema. Si voy a escoger de la moda en Colombia, o de las artesanías, que es otra, los tatuajes en el trabajo, que es uno de los temas de esta vez. ¿Desde dónde voy a mirar yo esa postura? ¿No?
tienen que tener en cuenta qué análisis o qué temas de interés hay para influir con su lector. ¿No? En este caso el lector son sus compañeros, pero yo también. Entonces tengan en cuenta eso. Normalmente un artículo de opinión es una exposición de carácter argumentativo y persuasivo en torno a un tema, ¿sí ven? Que hace parte, es un texto argumentativo, pero en este caso un texto artículo de opinión suele ser ameno, sencillo, claro y conciso. Normalmente un artículo de opinión no tiene más de 800 palabras y el que tienen que escribir ustedes es entre 500 y 600, o sea que ahí vamos bien. Entonces, ¿cuál es la estructura del...? Ah, no, esto no es la estructura. No, eche para atrás. Ay, Dios mío. La estructura es la misma. La estructura no la puse aquí, pero la estructura es la misma que vimos acá. Básicamente es esta misma, esta que vimos aquí. Tiene una introducción que les dice a ustedes qué es lo que van a hacer, donde ustedes plantean el tema de lo que van a decir. Tiene unas tesis y una proposición que normalmente es donde sacamos los argumentos basados en algo más o en autores para poderlo hacer. Y tiene una conclusión. Normalmente, pues como hace parte de un texto argumentativo, pues tiene la misma estructura de un texto argumentativo. Y por último, pero no menos importante, bueno, no, entonces sí, ahora sí. Esto es la exposición oral. Entonces ahora sí comencemos con la primera parte de las dudas que ustedes están diciendo. Hay dos plantillas. Una se llama plan de escritura, que es el que habla Linda y creo que es el que hablaba Adelio también, que tiene una cosa que dice introducción, argumento 1, cita, argumento 2, cita, desarrollo y conclusiones, si no estoy mal. Algo así creo que es el plan de escritura, ¿correcto? Sí, si me equivoco, me corrigen porque yo pues no tengo el documento aquí abierto, entonces pues ese documento no lo tengo abierto aquí, entonces pues no puedo ayudarles con eso específicamente, pero básicamente el plan de escritura lo que va a hacer es que ustedes puedan, yo les recomiendo que primero hagan el plan de escritura y después vayan a la plantilla que puse en el foro. ¿Por qué? Porque el plan de escritura les va a ayudar a identificar cuáles son los argumentos y cuáles son las citas de ese argumento que ustedes están poniendo. Yo normalmente lo que recomiendo en un texto argumentativo es que pongan dos posiciones. La posición que llamamos a favor del argumento que ustedes están diciendo y la posición en contra. Y si se dan cuenta en el plan de escritura, dice cita. ¿Cuál es la cita? O sea, ¿de dónde sacaron esa información? ¿O en qué se basan, en qué basan ustedes la afirmación que van a plantear como argumento 1, como argumento del texto? Pero volvámonos para acá. ¿Sí? Entonces tienen la introducción, en el plan de escritura tienen introducción, ¿cómo voy a plantear la introducción? El argumento 1, ¿cuál es mi argumento? ¿De dónde voy a partir yo? Lo que sigue ahí es en qué me baso yo para decir, para sacar ese argumento, porque normalmente ese argumento viene de algún lado. Puede que sea una opinión mía, es posible, sí, pero para volverlo argumento necesito buscar algo que sustente lo que yo estoy diciendo. ¿De dónde saco yo esa información? De datos estadísticos, de autores, de datos científicos, de información que diga o que vaya en la misma línea de la posición o del argumento que yo estoy eligiendo. ¿Sí? O a veces pasa que sea al revés. Yo busco una posición con base en lo que dicen los autores y busco otra posición con base en lo que dicen los autores, por decir algo. Entonces, primero, recomiendo que hagan el plan de escritura. Cuando ya tengan el plan de escritura, ya pueden tener más claro las ideas para comenzar a escribir el texto como tal, ¿no? Para comenzar a hacer esta organización que dice aquí, ¿no? Esto que estábamos hablando acá. Bien. ¿Preguntas sobre la parte del plan de escritura y el texto? Por eso son dos cuadros. Uno,
el plan de escritura les ayuda a organizar los argumentos para tenerlos claros y cuando ya vayan a escribir el texto, pues ya tienen claros cuáles son los argumentos, de dónde se sacaron y solamente es sentarse a redactar. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿En el otro no hay que hacer citas? Señora. O sea, en lo siguiente que toca hacer ya no se debe citar. ¿Tiene que ser con palabras nuestras o tiene que ser también citado? Es que aunque sean palabras tuyas, tienes que citarlo. O sea, si tú lo estás parafraseando, lo tienes que citar. Aunque no lo digas con las palabras exactas que lo dijo el autor, no lo sacaste de ti mismo, tú lo sacaste de algún lado. Entonces tienes que citarlo. Y en este texto argumentativo tienen que citar las cosas que utilicen, porque si no, entonces queda como, venga, queda como una opinión, ¿vale? Y la opinión sin fundamento, pues es una opinión vacía. La opinión con fundamento es argumentada y eso es lo que queremos, que ustedes aprendan a sacar esas ideas y las argumenten y que las puedan sustentar. Natalie tiene la mano levantada. Natalie. Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Cuánto es el límite de citas de referencias que uno puede utilizar? El límite es el cielo. Se puede utilizar Mientras las que, ojo que una cosa es citar y otra cosa es parafrasear, ¿no? Si tú vas a copiar y pegar solo citas, pues no estás escribiendo un texto argumentativo, estás escribiendo un texto de puras citas y eso no sería una cita. No, ¿Vale? o sea, yo sé cómo estructurarlo. Primero se da el argumento y luego se apoya con una cita, es decir, según el autor tal, aborda este tema desde tal y tal y tal. Sí. Vale. Sí, pues cuántas las que necesites, porque a veces pasa que varios autores tienen una misma posición y de pronto los leíste a todos, pero pues si son de la misma posición, pues puedes citar dos, digamos, en esa posición y puedes citar otros dos en la otra posición. Lo importante es que tengas, en este texto, lo importante es que tengas las dos posiciones claras. O sea, la posición, lo que llamamos posición a favor del tema que estás viendo y el que llamamos posición en contra de lo que estás queriendo. ¿Cuántas? Pues el texto dice que mínimo dos, la guía dice que mínimo dos, pero no quiere decir que van a utilizar solamente dos. Si pueden argumentar mejor y más, pues bien. Pero tengan en cuenta que una cita no es solamente poner entre comillas algo, ¿no? Y tampoco, digamos, tú puedes decir lo que dice el autor y no tienes que decir según el autor tal, ¿no? Puedes decir el aborto está mal visto en mujeres menores de 20 años porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo dices con tus palabras y entre paréntesis pones el nombre del autor y el año del quien lo dijo, porque pues digamos no lo dijiste tú, lo dijo Sí, él. claro, sí, señor. Es que o sea, yo conozco los tipos de citas. Yo sé que puedo reinterpretar en mis palabras lo que leí o lo que plantea el autor y no lo menciono. La que mencioné es una, ¿sí? Sí, Pero sé que al leer algo que sustente el argumento que quiero con, con el artículo o la investigación que se realizó, pues lo puedo interpretar en mis palabras y sí, citar correcto. sacó de dónde saqué la información. Sí, Lo otro, profe, es que yo elegí el tema del tatuaje en el ámbito laboral. ajá, Entonces, lo que me tiene confundida es, yo puedo abordar, pues mi tesis en sí es el tatuaje como, como un limitante en cuanto a conseguir trabajo o sí, una forma de sí, discriminación. Pero, por ejemplo, una contraparte podría ser que ya en estos momentos, pues no, ya no hay tanto recelo
como tanto tabú frente al tatuaje. Sí, pero igual necesitarías un soporte de eso. Puede que sea cierto porque lo estemos viendo, pero necesitamos algo que diga De hecho, que... ya he ido buscando información al respecto y he encontrado varias investigaciones al respecto. Ah, Pero son eso. pocas, la verdad, son Sí, son pocas. pocas, sí, claro, obviamente, porque el tema es muy reciente, digamos. Pero claro, eso te sirve, ahí tienes las dos posiciones, básicamente. Y también Adelio tenía la mano levantada, pero no sé por qué la bajó, no sé si quiere, ya se solucionó la pregunta, o se arrepintió, o qué pasó. Que los casos intentan irse para Nueva York para que los casen por aquí en otro país. Bueno, muñeca, yo las quiero mucho, pero tengo una clase, bueno, mi amor. Ustedes juiciosas, tengo una clase, una tarea. Entonces las dejo, bueno, bebés. Bueno, Bueno, tía, que descanse, Dios la bendiga, la chao, quiero que estén mucho, bien. pero desafío, que descanse. Chao, tía, que descanse. Chao, me cuentan, me echamos chisme. Chao, tía. Bueno, Echamos sí, chisme señora, todos. chao. Chao, tía, echamos chisme todos completos. Bueno, tía. Mariluz, tienes la mano levantada, cuéntame. Bueno, profe, mi inquietud es que cuando yo presento mi argumento en contra, o sea, busco el sustento en lo que lo que voy a basar, pero mi inconveniente, mi pregunta, más bien mi duda es, eso que voy a poner en contra del tema, yo siempre tengo que tener mi propia posición, aunque esté hablando, por decir algo, mi tema fue sobre la democracia en Colombia. Entonces, estoy argumentando algo en contra o el por qué no, por el por qué sí. Siempre tengo que dar mi punto de vista, así esté en oposición al argumento, o siempre tengo es que respaldar lo que vengo argumentando a favor. Por ejemplo, si es a favor, pues mi comentario tiene que ser a favor, y cuando esté en el argumento en contra tiene que, o sea, esa parte no me queda clara. No entiendo muy bien la pregunta, pero lo que logro captar, a ver si entendí, es que si tú vas a tener, o sea, una cosa es el punto de vista desde el que tú escribas, que puede ser totalmente diferente a tu opinión, siempre y cuando el planteamiento del argumento que estés tomando en cuenta lo mantengas. O sea, si tú dices, bueno, la democracia en Colombia es la maravilla, la panacea, es lo mejor del mundo, perfecto. Entonces argumenta por qué te parece lo mejor del mundo. Si te parece lo peor del mundo, también tienes que argumentar por qué es lo peor del mundo, ¿no? O sea, independiente, si tú tienes un planteamiento, digamos que debes encontrar los dos extremos, por decir algo, ¿no? Independientemente de tu punto de vista. Obviamente, ahí dentro del artículo vas a escribir tu opinión sin que se note, pero seguramente porque son los puntos de vista que tú tienes, ¿no? Los vas a argumentar y los vas a sostener de algún lado. Pero en este caso, pues estamos hablando de que cuando hablamos de una posición argumental, necesitamos tener un soporte para decirlo, ¿no? Digamos que otra cosa importante, y gracias por eso, tiene que ver con que aquí no escribimos en primera persona. El texto argumentativo no lo escribimos en primera persona, lo escribimos en tercera persona, ¿se acuerdan? Mire, aquí como el texto que yo les postré hace un ratico, ¿dónde estaba? ¿Más atrás? No, más adelante. Creo que está después de este, aquí. Así como está, por ejemplo, este primer párrafo. Los videojuegos cada vez van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación, ya no están de acuerdo. Incluso el creador de la Nintendo, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. Esto está escrito en tercera persona, ¿no? Y así es que deben escribir el texto de ustedes, el texto argumentativo. Yo no, esto que dice aquí de yo a los 12 años, no, eso no quiero ver eso en el texto, en esos textos que ustedes digan. ¿Por qué? Pues porque no, en este punto, en los primeros 4 párrafos tienen que tener una posición. En el 5.º párrafo es que ustedes pueden hablar desde su opinión,
pero ya han desarrollado las diferentes posiciones y ya podemos decir, mi posición final es tal, me parece tal cosa, ya, sí. Pero es en el quinto párrafo donde pueden hacer eso, ya que dice, a mí me parece que los videojuegos son buenísimos porque tal cosa, eso lo hacen en el quinto párrafo. Antes solamente toman una posición de, del tema que están hablando. Incluso en el párrafo final pueden dar su opinión sin decir yo, sin hablar en primera persona, ¿no? Pueden decir, los videojuegos, los videojuegos han demostrado que son una gran herramienta para desarrollar habilidades psicomotrices y tal, como se dijo anteriormente, según esto, esto y esto, no sé qué, y ya. Y ahí te están terminando de dar su opinión de una forma muy elegante, sin decir yo opino o a mí me parece, lo están diciendo. Profe, Bien. discúlpame, o sea, discúlpeme, es argumentar la opinión de otros, básicamente, ¿cierto? Lo que otros han dicho sobre. Sí, pero no Y es ya una después opinión. del quinto párrafo es la mía. Señor. Correcto. Sí, correcto, pero no estamos hablando de la opinión de otros, estamos hablando de las investigaciones y la información que tiene otra gente o que se ha publicado por que se han hecho investigaciones y eso no es opinión, esos son hechos, ¿vale? Entonces, no confundas una cosa con la otra. O sea, ¿qué cosas no me servirían para argumentar lo que yo estoy diciendo? No me servirían, por ejemplo, periódicos, revistas, no sé, pongámosles nombres, eh, no sé, la revista Rolling Stone, la revista Shock, la revista Vea, la revista, ¿cómo se llama esto? La revista Gente, esas cosas que son así revistas, pues que hablan de cosas, pero no tienen un sustento de nada, como que no hay investigación, sino puro chisme y farándula, pues eso no nos sirve. Lo que nos sirve es información de investigaciones, de libros, de autores, de cosas que estén hablando de lo que nosotros estamos tomando para decir eso. Y José Adelio, otra vez tiene la mano. No sé si Mariluz ya quedó más claro el asunto. Sí, señor, gracias. Bueno, no te noto muy convencida, pero bueno, digamos que sí. José Adelio. Tengo una pregunta que pena adelanta, pero profe, lo que pasa es que quisiera tener un poco más claridad a donde en el cuadrito que vamos a diligenciar, donde nos dice de que se hace una comparación con otra, ¿sí? Y que ahí nos da un ejemplo, por ejemplo, que dice el toreo es como el circo romano. Yo tengo el caso de lo de la democracia, ¿sí? De la democracia en Colombia. Entonces quisiera tener como claro ese tipo de comparación que nosotros debemos hacer para en el momento de rellenar el cuadrito. El cuadrito que tú estás diciendo fue el cuadrito que hace un rato, que se llama plan de escritura. Mari, tienes el micrófono abierto y está generando ruido. El plan de escritura, No, profe, es es en el artículo de opinión, sí, No, el cuadro que su merced me está diciendo donde habla del toreo, ese se llama plan de escritura. Es el que dice argumento 1, cita del argumento 1. Ese es el plan de escritura. Lo publicaron en el chat. No tengo el chat abierto en este momento. A ver, no me deja entrar. ¿Cómo que no me deja entrar? Bueno, ahí está. No hay nadie en sala de espera. Aquí. Profe, es el anexo que se envió para desarrollar, hacer el desarrollo de la actividad. Es el documento anexo, es un Word. La Profe, plantilla buenas del texto. La plantilla del Lo texto. que pasa, qué pena. Lo que pasa es que la mayoría estamos confundidos en lo siguiente. Hay dos planes de escritura. En el entorno donde descarga uno la guía hay un plan de escritura y No, en la plantilla hay otro plan de escritura. Entonces, por eso cada uno pregunta, pienso yo, porque lo que pasa es que en el que está en la plantilla están los ejemplos. El que viene es vacío para argumentarlo. Ese sí está, pues, para empezar a llenarlo.
A ver, no se compliquen. A ver, no se compliquen. En la plantilla está todo. Si ustedes cogen la plantilla, ahí está todo. Bueno, en la plantilla tenemos el plan de escritura, que es el que les digo, donde está argumento 1, cita 1. Eso es una herramienta para escribir el texto. ¿Sí? En la otra, o sea, primero está el plan de escritura y después está el cuadro donde les dice qué van a escribir. El primer párrafo de escribir la introducción, el segundo párrafo, el desarrollo 1, segundo párrafo, desarrollo 2, tercer párrafo, desarrollo 3 y el último párrafo, conclusión. ¿Sí? El plan de escritura, el primer cuadro, les ayuda a hacer el segundo. Pero cuando ustedes hagan el cuadro, el segundo, pues no van a necesitar ningún cuadro, porque obviamente ustedes lo que van a entregar es un texto escrito, ¿correcto? Las comparaciones no es que tengan que hacer comparaciones. No, no es que tengan que hacer una comparación. Eso es un ejemplo de un argumento. Lo que les están dando es un ejemplo de un argumento. ¿Sí? Los temas que tenemos ahorita, no los tengo en este momento en la pantalla, pero los temas que tenemos en este momento son el del tatuaje que estaba preguntando, creo que Mariluz. No, bueno, lo que estaba preguntando. Tenemos el de la moda, tenemos el de la democracia, cada uno tiene un tema diferente. Entonces, venga un segundito porque me va a tocar es aquí salir de esto para mostrarles, para que no me confundan más. A ver. Ok. Listo, un segundito. Ay, esto se demoró. Bueno, entonces tenemos el plan de escritura. Bueno, y tenemos el texto. En el texto, lo que hay que hacer es escribir un solo texto, un solo texto, uno, no 5 textos, no, uno nomás. ¿Listo? Es uno solo. ¿Qué tiene que decir? Tiene que decir lo que ustedes, la posición, tiene que defender y al mismo tiempo tiene que mostrar la posición que ustedes eligieron del tema que eligieron, pero dentro del texto también tienen que mostrarme la parte no tan buena, digamos, la parte contraria a lo que ustedes eligieron. Entonces, esperen un segundito a ver si aquí tengo el archivo de la plantilla para mostrárselos y poder solucionar esas dudas que están saliendo en este momento. ¿Dónde está la plantilla? Aquí no está. Un segundito. Porque veo que se están confundiendo con el plan de escritura y pues no es necesario que se compliquen tanto la existencia. La idea de la plantilla es que les ayude a ustedes a desarrollar la tarea más fácil, no es más. Ya la encontré, un segundito. Entonces, bueno, a ver mientras abre esto. Porque creo que las otras preguntas que vienen ahí creo que vienen con lo mismo. Entonces, un segundito a ver si logramos salir de eso de una vez. Ay, pero ahora... ¿Qué se me hizo? Ya. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla otra vez. Mientras esto carga. A ver si logramos hacer que ustedes saquen esas dudas de una vez y no se confundan más. Entonces... Listo. ¿Ya están viendo la pantalla o todavía no? No, señor, todavía no.
Ahora sí. No, creo que la quité sin querer. Segundito. Ya, ahora sí. Listo, profe, ya se ve, sí señor, gracias. Listo, entonces, esta es la plantilla que subí al foro, ¿correcto? Aquí de pronto la ven un poquito diferente, pero es la misma plantilla que yo subí al foro. Esta es la plantilla con la que ustedes van a poder entregar el documento al final. Digamos que esa por eso se pone ahí, para que ustedes solamente cambien todo lo que está en amarillito y listo. Esta es la introducción del documento. No tiene nada que ver con el párrafo, con el texto argumentativo, nada que ver con eso, por si acaso, por si se lo preguntaban. Este que está aquí se llama plan de escritura. Este es el plan de escritura. Este es el que dice el toreo es como un circo romano. No es que tengan que hacer una comparación. Ahí lo que dice es que ese argumento que escogieron ahí es de comparación. Está haciendo una analogía. No quiere decir que tengan que hacer un argumento de comparación ustedes tampoco. Aquí está diciendo, el tipo de argumento que está haciendo aquí es una comparación, es un ejemplo. Argumento 2, argumento de cifras y datos. Argumento 3, argumento de autoridad. ¿Yo qué les estoy diciendo? Esto es lo primero que ustedes deberían hacer. Eso es lo que les estoy diciendo hace un rato. Introducción, esa es la introducción donde ustedes plantean el tema, lo que ustedes van a decir, la tesis, el planteamiento inicial de su tema. No solamente decir, yo escogí el tema de la democracia en Colombia, el tema de tal cosa, sino yo escogí, por ejemplo, la que decía, no me acuerdo quién era, hace un ratico que escogí el tema del tatuaje en el trabajo. Ese es el tema. El plantea, la tesis que ya está escogiendo es que es difícil conseguir trabajo porque hay gente, porque la gente tiene tatuajes. La gente que tiene tatuajes es más difícil que consiga trabajo. Esa es la tesis, ¿correcto? Aquí comienza a decir por qué. Entonces, aquí dice desarrollo. El desarrollo está hecho por el argumento 1, el argumento 2 y el argumento 3. Todo eso es el desarrollo. En el argumento 1, ella decía, se le dificulta a las personas conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque esto y esto. Entonces ahí está. Aquí el texto y aquí está la fuente. ¿De dónde salió eso? Aquí, ahí está. Aquí está el argumento y aquí está de dónde salió. El otro argumento dice, resulta que no, que ahora ya no importa si está tatuado o no está tatuado, y entonces lo pongo aquí. No sé, digamos, el juzgamiento social ha disminuido porque si no importa que si la gente tiene tatuajes o no. Estos ejemplos que estoy dando yo no son válidos para los que da la grabación, no son válidos como argumentos de sus textos porque se copian de los míos. No, señores. ¿Listo? Solamente para los que dan la grabación. Entonces, el argumento tiene que ver con... Ay, se me corrió. El argumento tiene que ver con por qué me parece que ellos están consiguiendo trabajo sin importar que estén tatuados o no. ¿De dónde sacó eso? De aquí, aquí pongo de dónde lo saqué. El argumento y de dónde lo saqué. El otro argumento, puedo decir, aquí ya puedo decir, bueno, hay una gente que ha conseguido trabajo siendo tatuada y hay otra gente que no ha conseguido porque tiene tatuajes. Y entonces en el otro argumento lo que yo puedo hacer es, sigue siendo una menor proporción de gente que logra trabajar, sobre todo si tienen, o sea, no sé, que se ha demostrado que la mayoría de la gente que consigue tatuajes, que consigue trabajo, es porque tienen pocos tatuajes o porque los esconden. No sé, se me ocurre ahorita, no tengo ni idea del tema, no lo he investigado. Entonces, eso lo saben más ustedes. Y la conclusión. Todo esto, ustedes lo van haciendo como un ejercicio para cuando ya vayan a esta parte, escribir el texto. Entonces, aquí les dice qué es el texto. Lo que yo les estoy diciendo, que es un artículo. Tienen que tener por lo menos 2 citas directas, por lo menos 2 de las palabras. Incluir 3 tipos de argumentos. ¿Sí? No tiene que decir un tipo de comparación, un tipo de cifras y un tipo de tal. No, son 3 tipos de argumentos.
Acuérdense que yo les demostraba hace un ratico, aquí en la presentación, que creo que en esta sí puedo hacerlo, aquí, decía que tenemos varias formas de argumentos. Argumento lógico, que tiene que ver, por ejemplo, con datos y cifras, argumentos emocionales o argumentos afectivos. A eso me refiero cuando hablamos de tipos de argumentos. Esto es lo que dice cuánta cantidad de palabras tiene y ya. Esto es como instrucciones básicas de. Y aquí para abajo es el texto, lo que ustedes van a escribir. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya hicieron esta matriz de acá, pues básicamente lo que escribieron aquí en el argumento, lo escriben después acá. Acá, el párrafo 2, lo comienzan a redactar. Ya en una forma de redacción. Ahí arriba solamente es una forma como un esquema para tener una idea de qué van a escribir. Y aquí lo van redactando. Y ya. Ahora sí, ¿quedó más claro o siguen confundidos? Veo que todavía hay manos levantadas, la mano de Adelio y la mano de Ingrid. A ver, vamos con Adelio. Muchas gracias. Ya me acaba de despejar la duda con lo que terminó de decir, profe. Muy gentil. Vale, Ingrid. Hola, tutor y compañeros, buenas noches. Tutor, solo una preguntita. En el primer cuadro, en el cuadro donde hacemos la introducción, el desarrollo y los tipos de argumentos, yo solamente edité la parte de ejemplo, ¿sí? Por lo menos en argumento 1 está el primer cuadrito que dice tipo de argumento de analogía. Enseguida dice se compara una realidad con otra. ¿Eso también lo tengo que modificar, profe? O sea, Claro. porque yo modifiqué fue el ejemplo. No. No, en este caso es, ¿cuál es tu argumento? No, digamos que no te me compliques con qué tipo de argumento, digamos que puedes tenerlo por este lado, argumento lógico. Bueno, eso es un argumento lógico porque voy a dar datos, por decir algo. Eso, digamos, es como para que identifiques qué tipo de argumento es, pero te puedes enredar. La idea es que aquí lo escribas el argumento, cuál es lo que tú quieres, lo que quieres decir. Y aquí al frente es lo que tiene esta parte de aquí de la derecha es de dónde sacaste ese argumento o en qué te basas para decir eso, básicamente. Entonces, si yo escribo aquí el toreo, ay, sí, estoy escribiendo, sí, eh, el toreo es una actividad que perjudica la salud animal. Digamos que ese es el argumento, ¿sí? Ese es el argumento. Aquí al frente es como que yo cojo un sitio, o un autor, una investigación que sustente que el toreo perjudica la salud animal. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que los animales mueren a los pocos minutos después de que están en una corrida o que se ha notado que sufren mucho. Aquí en el ejemplo lo que estamos poniendo es de dónde salió el argumento, quién lo sustenta, de dónde lo sacas, o sea, como para que tengas ahí el sustento de tu argumento, el sustento, de dónde con qué lo apoyas, Ah, bueno, tutor, vale, cuál es la muchas cita, gracias. digamos, básicamente. Gracias, tutor. Sí, entonces había hecho las cosas mal. Vale, no hay problema, para eso estamos. Angie. Buenas noches para todos. Profe, pues usted nos subió también un ejemplo a la plataforma donde nos calaría para entonces ahí dice tesis. Los niños de 0 a 5 años deben comer golosinas. Yo creo que ese sería como el título. Y ahí dice argumento 1. En exceso es perjudicial para la salud de los niños y las niñas. El argumento ese sería como el del tema que usted nos pone, bueno, el que nosotros escogemos, por decir. Es como un ejemplo lo que se nos pone ahí, ¿sí?
En este, sí, claro, en este son ejemplos y en el otro también, ¿no? Pero Normalmente así son nos debe, o sea, lo de nosotros debe, o sea, nos debemos guiar como en eso, más o menos. pero no entiendo cuál documento es el que tú dices. Porque es que se nos subió un documento a la plataforma. Ese documento ya está en la plataforma. Es un PDF, el plan de escritura. En Y la tiene parte ese de ejemplo. sí, Ya no, tiene ese ejemplo. es para que ustedes entiendan qué es una tesis, qué es un argumento y esas cosas, sí, Y pero son tiene, ejemplos. nomás tiene la cita, el argumento 1 y pues la fuente donde lo sacaron. No Exactamente, sí, tiene. digamos, es un cuadrito como este. Sí, pero nomás tiene el título, yo me supongo que ese era el título, porque dice tesis, ejemplo, los niños, bueno, lo que leí ahorita, y dice argumento 1, lo que Ujú. leí, y en la otra dice cita para argumento 1, los azúcares simples, bueno, y enfrente está la cita, bueno, del autor, Ujú, de ujú. que Sí, más o menos es eso, ¿no? sí, 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 exacto, sí. Básicamente es lo mismo, o sea, en un lado pones el argumento y al frente pones la citación. ¿De dónde lo sacaste o con qué lo vas a sostener? Y ya. Profe, discúlpeme una pregunta. Yo ¿Quién tengo habla? que, es que no sé si, Mariluz, no sé si Dime. entendí bien o mal. Yo tengo que hacer cada argumento 1, 2 y 3 o es escoger uno de esos argumentos. Pues como el tema no O es sea, el mismo que está en la plantilla, pues tienes que escribir por lo menos 3 argumentos del tema que elegiste. Por ah, eso te digo que queda más fácil es decir, el tema principal, un argumento a favor, un argumento en contra y después los enfrentas. Serían 3 argumentos, ¿sí ves? El argumento a favor, el argumento en contra y después la discusión entre estos dos. Porque un argumento es un párrafo, el otro argumento es otro párrafo. Y el tercer párrafo de desarrollo sería como enfrentar estos dos temas en uno solo. O sea, en un solo párrafo. Enfrentarlos. ¿Qué dice uno y qué dice el otro? Y tal. Esa sería otra forma de hacerlo. Profe, yo subí una fotico de la plantilla que está en la plataforma al chat. ¿A cuál de todos los chats que tenemos? Pues el que estamos ahorita interactuando. Ah, aquí en este chat. Sí, señor. Y aquí. Ah, ese es el plan de escritura, ese que les estoy mostrando. Pero ese es el otro ejemplo que ya está en la plataforma. Claro, sí, es que es la misma plantilla. Sí, básicamente lo que está haciendo es que la plantilla estaba vacía, o sea, no está llena. O sea, está llena este pedacito, pero sí, así es que así es el plan de escritura originalmente. Argumento 1, ¿cuál es el argumento? La cita, tal, y la fuente. Pero entonces, ese es el documento como del que salió el asunto. Pero para que no se compliquen, utilicen el que está aquí en la plantilla. Ahí es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, no se compliquen con eso. Bien. se- Bien, listo. ¿Se desarrolla ese plan de escritura que está aparte o solo debe usar la plantilla? No es que se desarrolle el que esté aparte. El otro es un ejemplo para que sepan cómo se utiliza este, pero ahí está en la plantilla que le subí. Es este mismo que acabo de abrir, este que les estoy mostrando. No se compliquen la existencia. Bien, ¿podemos continuar con la exposición o siguen con preguntas de este lado? ¿O siguen con las manos levantadas? Angie, ¿tienes la mano levantada? ¿Es una mano vieja o es una mano nueva? Angie, ok. No, profe, ya Mariluz, la bajé. Mariluz, ¿mano nueva o mano vieja? mano vieja, qué pena. Tranquila. Yurani, tienes, no, Yurani, sí tienes la mano levantada. ¿Mano nueva? Sí, me imagino que sí, cuéntame.
Perdón si no puedo hablar casi, es que tengo hinchada la boca. Una pregunta. Entiendo que, digamos, en el momento el cuadro que nos estás mostrando es como un ejemplo de lo que tenemos que escribir. ¿Para el trabajo final también toca subir el cuadro o simplemente como ya nos guiamos por eso, simplemente subimos el texto y ya? No, en el documento final, si ustedes se dan cuenta, no dice nada del plan de escritura. Lo que tienen que entregar es el artículo, que es este texto que está aquí adelante, y el enlace del video. No se compliquen con eso. Esto es para Bueno. para que tengan la idea de cómo pueden organizar los argumentos para escribir el texto, o para que organicen Bueno, las señor. ideas, que a veces es lo que más se nos complica. Sí, señor. Irma, Gracias. Irma, tenías la mano levantada, ¿te arrepentiste? No, profe, buenas noches. Dime. Lo mismo que dice la compañera, en la plantilla que están, escoger los argumentos y pues dar el punto de vista y citarlos. Y aparte, abajo, en lo que muestra los párrafos, es como más profundizar los temas, ¿no? Entiendo, ¿es así? O sea, en la plantilla se hace como la idea principal y abajo ya es argumentar como más profundizado el tema. Sí, correcto, correcto. En la plantilla, el cuadrito, en las cosas por su nombre. Plan de escritura. En el plan de escritura es tener claro cuáles son los argumentos que yo voy a tener para mi texto. Entonces, tengo el argumento, como este que yo escribí aquí, y al frente la cita que voy a utilizar para sostener este argumento. O las citas pueden ser más de una, no necesariamente tiene que ser una, pueden ser dos, digamos, como decía, ¿quién era la que decía hace un ratico? Que decía, no, puedo tener dos citas con texto, con un argumento claro. Entonces, aquí solamente pones el argumento y con qué lo vas a soportar. Y ya cuando te vayas abajo, a esta parte, la idea es que desarrolles este argumento que tienes aquí. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Pues no vas a decir el toreo es una actividad que perjudica la salud animal. Vas a decir, de acuerdo con los estudios realizados, se ha demostrado que el toreo puede causar malformaciones en los animales para bla, 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 bueno, así tal. Lo vas desarrollando, ¿no? Eso es. Ok, ¿Listo? gracias. Andy, Linda Angie. Yo tengo la última duda. Bueno, cuando ya vayamos a hacer el argumento final, el artículo de opinión final, al último ya se tiene que colocar el autor, así, la cita como su merced decía, o sea, la cita no, sino, sí, la referencia, el nombre y... Pues y tienes que poner, si vas a citarlo, tienes que citarlo dentro del texto, eso queda dentro del párrafo. O sea, pero en cada párrafo toca, porque como son, pues yo tengo varios fuentes. Pues, mira, en el párrafo de introducción, pues normalmente no se pone ahí, porque mira, aquí dice que el párrafo 1 debe enganchar al lector, ¿no? Sí. Ahí dice que debe enganchar al lector, de lo contrario no leerá más allá. Ustedes tienen la desventaja, entre comillas desventaja, es que aunque no enganchen al lector, que sería yo, me toca leer más para allá. O sea, normalmente la introducción de enganchar al lector, ¿sí? Pero pues igual como estamos corrigiendo, pues igual hay que leer el resto. Entonces aquí dice, en el párrafo de desarrollo, tú tienes un argumento, pues tienes un argumento, pues tienes por lo menos una cita. En ese párrafo tienes por lo menos una cita. En el otro párrafo tienes cifras y datos. Pues, ¿dónde sacaste eso? Pues otra cita. Y en el último párrafo, pues si vas a insertar posiciones de autores, pues tendrías que citar los autores también. Ah, ok. Entonces Ya en el digamos último que ya no. esos van dentro del texto. Acá, el último, En la conclusión pues si ya lo no. puedes, si lo incluyes está bien, si no también, no hay problema. O sea, digamos que digamos que lo importante es que las cosas que ustedes argumenten tengan de dónde salieron, ¿no? Si ya la dijeron antes, pues digamos que no tienen que repetirla cada vez que la digan. Pero si ya sabemos que esa posición salió de algún lado, pues ya digamos que en la conclusión no sería necesario. Ok, doctor, muchas gracias. Otra vez, Adelio, ya, o ya es mano vieja o otra vez nueva.
que no he podido seguir con lo de Profe, comunicación. una última, qué pena, escúcheme. Profe, ¿el recuadro se puede eliminar o se deja para el momento de hacer entrega? ¿El plan de escritura? Sí, señor. Sí, El señor. plan de escritura lo puedes dejar como evidencia de que lo hiciste, aunque si no recuerdo mal, la guía no dice, no lo incluye como parte de la rúbrica, solamente que yo seguramente lo tendré en cuenta. No, profe, creo que no, ahí ese recuadro de la diapositiva que nos está mostrando de la pantalla, perdón, ese recuadro se elimina o se deja para que quede organizado y sea más fácil de identificar. Pues eso es lo que estoy diciendo, José. La idea es que lo dejes. Lo puedes quitar, pero la idea es que lo dejes para saber que sí hiciste el trabajo como deberías hacerlo, ¿no? Ok, perfecto. Listo, profe, muy amable. Angie, otra vez, ¿o es mano vieja? No, profe, yo le iba a hacer la misma pregunta. Ah, bueno, entonces ya la contesté. No la misma pregunta porque ya le había preguntado. Esta mañana yo le había preguntado lo mismo. Yo le escribí al chat. Yo le dije que si el cuadro lo dejábamos o era una guía. Pues usted me El dijo en el cuadro es chat una que se guía, borraba. Entonces yo dije que ese era que cuadro sí. es una guía. Ese cuadro es una guía para saber cómo van a escribir el texto. Pero si queremos lo podemos borrar o si no lo dejamos. Correcto, sí, correcto. Ah, listo, listo. No, Yo esa era la preferiría, duda. personalmente, aunque eso no tiene nota, yo prefiero que lo dejen. ¿Por qué? Pues porque es más fácil evidenciar que hicieron el proceso completo si dejan el cuadro, ¿no? Si no lo dejan, puedo creer que no hicieron el plan de escritura y lo hicieron directamente en el texto, aunque eso se va a notar en el texto, ¿vale? Pero digamos que pues, yo sugiero que lo dejen dentro del texto, dentro de la plantilla, para cuando lo vayan a entregar. Lo pueden quitar, no hay problema, pero yo preferiría que lo dejaran para evidenciar que hicieron el paso a paso, ¿no? Primero hicieron la selección del texto, después lo investigaron y después lo escribieron. Eso es como una preferencia mía para saber que efectivamente se hicieron. ¿Por qué? Pues porque no falta la gente que hace el trabajo en el último minuto y pues obviamente nunca entrega el paso a paso, entrega el resultado final. Entonces, para poder diferenciar unos de los otros, yo sugiero que lo dejen. ¿Listo? Esa es mi preferencia. Bueno, entonces, podemos continuar entonces ahora sí con la parte de la exposición oral. Por fin, creo. Por fin. Bueno, entonces, ya, bueno. Entonces, después de que ustedes se matan la cabeza escribiendo el texto argumentativo, es decir, el artículo de opinión, les toca la parte bonita del asunto, que es hacer una exposición oral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ustedes tienen que grabarse hablando del tema que investigaron. Entonces, pues va a ser mucho más sencillo porque ya lo investigaron, ya saben del tema y van a poder hablar sobre ese tema que investigaron, básicamente. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Por eso digo aquí cómo se prepara. No es solamente decir, yo prendo la cámara y ya le hago. Salgamos de eso rapidito. Tampoco es que se sienten a leer el texto que escribieron. Esa tampoco es la idea. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta la investigación del tema. Ya lo hicieron. ¿En dónde? Con la investigación del artículo. La investigación ya la deben tener lista. Ahí digamos que lo que importa es las fuentes, ¿no? Que se nota que ustedes saben de lo que están hablando. Pueden tomar apuntes, claro, pueden tomar apuntes de las cosas que ustedes vayan a decir, ¿no? Pueden hacer fichas, pueden hacer ayudas audiovisuales que puedan ustedes ayudarse para la exposición. Normalmente hablamos de un esqueleto. El esqueleto es, voy a decir primero esto, mi tema es este, mi argumento es este, mi argumento 2 es este, mi argumento 3 es este. Puede ser
basado, con ejemplo, con el plan de escritura, por decir algo. Ese pues les puede ayudar como la forma en la que van a organizar su texto. ¿Por qué? Porque pasa que uno comienza a hablar de una cosa y termina hablando de 50.000 cosas diferentes y no habla de los argumentos que tiene, que uno ya investigó. Entonces uno se va por las ramas y se pierden las ramas y allá se queda y no dice nada. Y puede durar 10 horas hablando de lo mismo, pero no está diciendo nada. Entonces, por eso es este esqueleto. El plan de escritura les puede servir como ese esqueleto para la exposición. ¿Qué voy a decir? La introducción voy a decir esto, la primera parte del argumento es esta, la segunda parte del argumento es esta, la tercera parte es esta. ¿Pueden utilizar material de apoyo? Claro, así como lo estoy haciendo yo. Tengo una exposición ahí, la tengo ahí, la exposición, el material, una presentación, si es necesario, la pueden hacer, no hay problema. Mientras más se note que tienen dominio del tema, pues mucho mejor, obviamente. Y van a saber qué tanta van a necesitar, qué tanta ayuda de presentación, de diapositivas van a necesitar. Si la presentación dura 5 minutos, pues no van a tener 200 diapositivas para 5 minutos, ¿no? Es un ejemplo. Y por último, practiquen, ¿no? No es simplemente poner el celular, porque muchos graban con el celular, entonces poner el celular y lo ponen ahí y listo, a grabar. No, hay que practicar. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué? Porque la oralidad tiene una facilidad y es que uno va hablando a medida que va pensando. Uno piensa y va diciendo todo lo que se le va a ocurrir. Y eso hace que los pensamientos vayan por un lado o por el otro. Por eso es importante tener un esquema o un esqueleto de qué es lo que quiero decir. Pero la idea es que ustedes sustenten ese tema en el texto escrito, pero no que se pongan a leer esa es como la idea. Entonces ustedes ya tienen la investigación, la idea es que ustedes que hagan un esquema de esa presentación, qué es lo que van a hacer con la presentación, en qué orden lo van a hacer, que hagan un material de apoyo muy sencillo para la presentación, es una exposición oral, y que hagan una práctica, ¿no? Digamos que ustedes necesitan que dure 5 minutos. Entonces, tiempo donde yo diga todos los argumentos que tengo yo, que yo sé que tengo sobre mi tema, y los voy a exponer completos en 5 minutos, sin que me falte ninguno y sin que tal. ¿Lo pueden hacer en menos tiempo? Pues de lo que es. Cuando ustedes comienzan a tomarse el tiempo, se van a dar cuenta que comienza a divagar de una forma o de otra y termina hablando de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, por eso es importante la organización de los esquemas. Bien, entonces, tengan en cuenta lo siguiente. 3 horas después. Tengan en cuenta, por favor, si lo van a grabar con el celular, grábenlo horizontalmente. Ay, que es que no sé qué, grábenlo horizontalmente. Acuérdense que tienen que subirlo a YouTube, a otras plataformas que se proponen en la guía. Yo sugiero que no se compliquen la vida, en YouTube la pueden hacer. Y o Vimeo o otra que dice ahí que ahorita no me acuerdo, Lumio creo que llama la otra. Normalmente esas plataformas tienen la pantalla de esta forma. Si ustedes están viéndome por el celular, de pronto me están viendo así de grande. Pero si me está viendo en el computador, la pantalla del computador tiene la pantalla horizontal, de esta forma, así. Si ven la cámara, estoy sosteniendo el celular así, horizontal. De esa forma lo graban.
¿Por qué? Porque cuando lo suban a YouTube no van a tener, no se van a ver más flacos de lo que son. Por un lado, si lo graban vertical, van a tener unas franjas negras aquí al lado que les va a quitar expresión corporal. Y yo lo que necesito ver es que ustedes manejan el tema. ¿Y cómo lo puedo ver? Pues si veo todo el cuadro completo de lo que están haciendo, puedo ver cómo mueven sus manos, si es que las mueven, o cómo se desenvuelven kinésicamente y proxémicamente durante la exposición. ¿Se acuerdan de esos temas que hablamos hace un ratico? Pues eso también es lo que vamos a ver ahorita. Entonces tengan en cuenta horizontalmente. Tengan en cuenta qué se va a ver, qué va a ver la cámara. No es lo que ven ustedes. Pongan la cámara y revisen qué se está viendo. Yo, por ejemplo, en mi encuadre, en eso que ustedes ven, si lo ven, en este momento tengo, detrás mío tengo una cortina naranja, ¿de qué color es eso? Como amarillo, amarillo quemado, y tengo el mesón de la cocina que lo tengo ahí atrás. Y yo sé que eso está ahí. Pero digamos que yo ya sé y eso es así. Si yo quiero cambiar el encuadre, pues lo que hago es darle la vuelta al computador o me ubico de otra forma para que no se vea la cortina o no se vea la cocina, la que está detrás. ¿Correcto? En el caso de mi cámara, de mi encuadre. ¿Sí? Si yo voy a hacer una exposición que yo pues quiero como estar así como mejor, más tranquilo, pues puedo ponerlo hacia la pared o controlar lo que ve la cámara. Tengan en cuenta la iluminación que les va a dar, la iluminación de frente, de lado, si ustedes están sentados en la cama, si están acostados, ¿sí? La presentación personal también es importante, ¿no? Entonces tengan en cuenta que la planificación previa también es importante. No es solamente decir, ay, eso agráveme en cualquier parte y ya listo, salimos de eso, en 5 minutos salí de eso. No, tengan en cuenta todo lo que les acabo de decir para la grabación del video que van a hacer, que es la exposición oral, que básicamente es que ustedes me cuenten a mí en un video o a sus compañeros en un video todo lo que escribieron, básicamente. Los argumentos de lo que escribieron, del texto que escribieron, del tema que eligieron y que se note que ustedes realmente lo investigaron y aprendieron sobre ese tema. Básicamente es eso. ¿Preguntas hasta ahí? Señora. Profe, ¿cuánto debe durar el video? ¿Cuánto debe durar el video? Ay, no me acuerdo. Creo que son 5 minutos, si no estoy mal. Dice En que la guía entre 3 a 4 minutos. Exacto. Entre 3 y 4 minutos. Por eso digo 5 minutos, 3, 4 minutos. Entonces, si les dan 4 minutos, pues bueno, está bien. Si les dan 5, pues está bien. Que no sean más de 5, eso sí. Pero tampoco que sea 1, ¿no? Pues porque no tendría sentido. Snyder, ¿qué dijo? ¿Qué está escribiendo? Ay, Snyder escribió algo por aquí. Muy poquito tiempo. Precisamente por eso. La primera introducción es de la tarea como tal y la segunda es la introducción del tema. ¿Ah? ¿Se puede realizar video tipo tutorial? No, señor. Porque no es un tutorial, es una exposición oral. ¿No? No es un tutorial. Ustedes no están haciendo un tutorial. No me van a hacer un tutorial de cómo me harían un tutorial sobre los tatuajes en Colombia. No, no me hagan los tatuajes en el trabajo. No. La idea es que ustedes aparezcan en la cámara, si se dan cuenta por aquí en la guía, que por aquí ahora ya la abrí, ahora sí. Dice que la idea es que ustedes nos cuenten la información que tienen sobre ese tema. Aquí dice, la idea es que expongan la idea principal en los primeros 2 minutos, ¿no? Y aquí dice extensión entre 3 y 4 minutos. Ah, miren, las indicaciones son Loom, YouTube y Vimeo. Ahí está.
A ver, ¿quién más está hablando por aquí? Muy poquito tiempo. ¿El material de apoyo dónde lo tendríamos? Por favor, ¿dónde lo tendríamos? ¿Dónde tenemos el material de apoyo? Es una presentación, es como si hicieran una exposición frente a un público, ¿no? Es una presentación, lo pueden grabar con Meet, con Zoom o con cualquier una herramienta de esas que les ponga la presentación a un lado y ustedes estén al otro. De eso hay cualquier cantidad. ¿Quién tiene más está levantando la mano? Natalie, ¿otra vez o es la misma mano o es la mano No, sí, bien? sí, es Ay, nueva, es nueva. Profe, lo que pasa es que yo tengo una herramienta que me permite poner la cámara, es decir, desde el computador me veo yo y se ve la presentación. ¿Puedo usar esa herramienta? por supuesto que, of course que yes, siempre y cuando me lo entregues en YouTube, en Vimeo o en Loom. Sí, ¿no? señor. Ah, ok. Listo, vale. Yurani. Profe, una pregunta, ¿la exposición también iría en tercera persona? La exposición. O sea, al momento de uno hablar, obviamente uno cambia las palabras al momento de que obviamente se van generando nuevas ideas en la mente de uno. Pero entonces uno hablaría como desde el punto de vista siempre como que yo pienso o yo opino, digámoslo en ese sentido. Pero entonces también se tendría que hablar en tercera persona. Pues estás hablando del tema del que del que estuviste Para el video. escribiendo. Entonces se hablaría en primera persona. Pero cuando estés hablando de los autores no puedes hablar de primera persona, porque acuérdate que tienes que mencionarlos también, ¿no? Entonces no puedes decir, yo creo que fulanito dijo que tal cosa, ¿no? Pues eso no tiene sentido. No, pues según el autor tal y tal dijo tal cosa. Por eso es donde vas a meter el yo. Ahí, ¿dónde te cabe el No, yo? vale. Ok, listo. Natalie, Yurani, ya. ¿Quién más? Sí, la idea es que tengan entre 3 y 4. ¿Por qué poquito? Pues porque si les damos 10 minutos, me llenan un video de carreta de 10 minutos y pues no. La idea no es que sea carreta. La idea es que me hablen de la tesis y los argumentos que han trabajado y de los autores que citaron en el texto. Si tienen otros que no citaron el texto, pues también los pueden utilizar ahí, no hay problema. Mari, cuéntame. Profe, una cosita nomás, si es obligatorio usar las diapositivas en la exposición. Aquí nada es obligatorio, pero aquí dice, en algún lado dice, diseñar ayudas audiovisuales. Cualquier tipo de apoyo visual que respalde su exposición. Lo dice la guía. Entonces, Ok, gracias. sí necesitas las diapositivas. Y acuérdate que en el criterio en el criterio de la exposición oral, bueno, aquí dice que solamente lo que se tiene en cuenta es que tienes en cuenta las técnicas de expresión oral. Entonces, pues yo sugiero que las utilices y la guía pues lo dice también. Entonces, pues mejor que las pongas, que las tengas. Bien, ay, se me perdió, aquí está. Bueno. ¿Quién más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? A ver, ¿qué más por aquí? Ok, listo. Ay, ¿qué se me hizo? Bueno, ya la última que dice aquí es gracias, pero pues esa ya la pueden ver, que es esta. Entonces, bueno, no sé si ya quedaron con todas las dudas, preguntas e inquietudes solucionadas. Espero que sí, y si no, pues sigan preguntando del tema que estamos tratando en el texto en la tarea 4, que ya hablamos de la plan de escritura,
del texto y de la exposición oral. Entonces, pues no sé si les quedó ya más claro todo lo que tienen que hacer. Y si no, pues igual sigan preguntando o escriban en el foro por todas partes para cualquier cosa que no les quede claro, que a veces pasa que no. Que aquí pues dicen que sí y se va a dar cuenta y pues después hay veces que no. Cuando ya uno está aplicando el asunto en la práctica, se da cuenta que no entendió bien. Entonces, pues, ¿no? Profe, buenas noches. Señora, ¿quién habla? Roxana. Cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Las citas que van en los argumentos deben ser de un mismo texto o cada una de un texto diferente? Ay, Rosana, se nota que llegaste tarde porque esa pregunta ya la contesté. Pero efectivamente, vuelvo y repito que puede ser de diferente texto, no hay problema. Listo, profe. No, hace rato estaba, pero es que no recordaba que había respondido. Muchísimas gracias. Listo, no hay lío. Bueno, no sé si haya más preguntas. Bueno, de paso quiero aprovechar e invitarlos para el taller de escritura creativa que se hará este viernes a partir de las 7 de la noche. Digo a partir porque se pueden unir en la medida de lo que dure. ¿Cuánto dura? Dura harto, porque normalmente lo que se hace en ese taller es que se revisa el texto de alguien, bueno, realmente es de todos, se hace un ejercicio de escritura, se les da tiempo para que lo escriban y después se revisa texto por texto y eso digamos que ayuda a que puedan corregir un poco más la redacción. No tienen que ser escritores para participar. Si les gustaría mejorar sus competencias de escritura, pueden unirse en ese taller. Es este viernes a las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche. Cuando nos fue bien en el taller el periodo pasado, terminamos a medianoche, pero porque pues así se da la dinámica. Entonces no sé a qué horas comienza, pero no sé a qué horas termina. Depende de la cantidad de gente que participe. Entonces, pues están todos invitados para ese taller. Si quieren mejorar su redacción, están totalmente invitados a ese taller. Viernes a las 7 de la noche. Este viernes es 11 de noviembre, si no estoy mal. Para que lo tengan en cuenta. Igual la invitación está publicada en el foro. Ya está publicada en el foro. En el mismo foro donde está la tarea 4, ahí abajo está la invitación para que se unan. Y pues bueno, creo que si no hay más preguntas, pues voy a terminar entonces con la grabación del... Profe, yo tengo una, qué pena. Señor. ¿Dejaron algún link para uno enviar la asistencia o algo así? Es que yo entré un poco tarde a la reunión. No, señor, no hay link de asistencia. Ok, y la otra es ¿dónde consigo el link para entrar a la convocatoria? Bueno, a la reunión del viernes. En el foro está. Ah, listo. Vale. No había escuchado esa parte. Bueno, muchas gracias. Profe, Natalie, señora, ¿quién está hablando? Angie, profe, ¿esto cómo Señora. se llama? ¿Esto se llaman encuentros? ¿Cómo se llama esto? Este de hoy se llama Sí. Hagamos la tarea. Profe, porque yo que ya le escribí, yo le dije que cuando se iba a hacer un encuentro, pues así como este, pues porque el otro que hicieron, uy, no, eso, yo no entendí nada, antes me dejaron más perdida que de lo que estaba. Acuérdense que aquí tenemos varias cosas. Tenemos la webconferencia que se hace justo cuando se abre la actividad. Esa se hace en general para todo el curso. Pero es un curso que tenemos muchos estudiantes, entonces es mucha gente la que llega. Entonces tenemos webconferencia, ¿cierto? Ese es general para todo el curso, todo el mundo. Tenemos el B-Learning que lo utilizamos zonalmente. Si todos pertenecen a la zona Amazonía-Orinoquía, seguramente ya llevan 2 sesiones de B-Learning o ya llevan las 3. Creo que ya están terminando las sesiones de B-Learning.
Esa es otra estrategia, esa es diferente, esa es de la zona, B-Learning. Tenemos webconferencia, B-Learning, tenemos esta que es hagamos la tarea, que es donde les explicamos cosas que tienen que ver con la tarea. Esta es directamente con el tutor que ustedes ven. Y tenemos otra que se llama CIPAS, que son talleres como el que voy a hacer el viernes. En el curso también tenemos un CIPAS, por eso a veces reciben 4 invitaciones diferentes. Entonces todas son reuniones. Conmigo tienen el hagamos la tarea y el CIPAS al que les estoy invitando. Son 2 cosas. La webconferencia es del curso y el B-Learning es de la zona. Entonces es como, sé que es enredado, pero son 4 formas diferentes en las que ustedes pueden aprovechar a sus profesores y aprender sobre, en este caso, sobre este curso. Bien, alguien estaba levantando la mano. Profe, yo. ¿Quién es yo? Natalie. Señora. Profe, lo que pasa es que su merced me escribió hace poco, debido a que yo tuve una complicación para entregar mi trabajo. No sé si usted recibiría nuevamente mi correo al interno con el trabajo. Sí, espérame un segundo, voy a parar la grabación.